Buenas noches, aquí estamos en Fénix Te Acompaña. Gracias a las personas, a Richard, a Camila, Serastral, que se están reuniendo. Vamos a esperar unos minutitos. Hoy día vamos a tocar un tema muy contingente. Nuestra consultora es una consultora que está bien asociada al tema de gestión organizacional, gestión financiera, por lo cual nos conocen mucho, y gestión de personas, que nos conocen menos. Pero todo este último mes hemos estado impartiendo estos espacios para poder dar una suerte de bálsamo, ¿no? En toda la contingencia. El teletrabajo se ha transformado en una obligación. Muchos estamos obligados y algunos ya se acostumbraron. Sin embargo, este cambio de rutina también nos está afectando no solo en lo laboral. Hay muchas personas, muchos artículos que están saliendo con respecto al tema de la salud mental de los chilenos y de las personas afectadas en el mundo por la pandemia, el confinamiento. ¿Eh? Entonces, es un tema que lo vamos a tratar hoy día, ¿eh? Con un especialista. ¿Eh? La vamos a ubicar. Mientras tanto, se sigue conectando gente. Estamos en búsqueda de. Mientras tanto se conecta, vamos a dar un preámbulo, ¿no? Con respecto al tema de hoy. El tema de hoy es teletrabajo y salud mental. Y más que nunca, hoy día estamos necesitando algún apoyo para poder definir una manera sana de trabajar. De más está explicar que las proyecciones de, de la pandemia van a estar orientadas hacia, por lo menos, no sé, iremos a estar encerrados hasta fines de julio, no se sabe, ¿no? Y los efectos colaterales son largos, son muy largos. Entonces, todos estos largos meses de confinamiento, todo lo que es la angustia que significa enfrentarse a la posibilidad de enfermarse, el, la pérdida de un ser querido, eventualmente, ¿eh? La pérdida del empleo, la inseguridad, todas estas situaciones de incertidumbre en general generan una complicación muy, muy potente, ¿eh? Muy potente. Las personas salieron de un estado de confort, todos salimos de un estado de confort, y hemos tenido que adaptarnos bruscamente. ¿Eh? Eh, la teoría de la evolución, supuestamente, el señor Darwin dice que no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el que mejor sabe adaptarse. Entonces, tenemos que ir teniendo una suerte de puntos, de muletas, sobre todo al principio. Entonces, por eso estuvimos en un live, perdón, con un kinesiólogo que nos enseñó a cómo sentarnos correctamente cuando estamos mucho tiempo trabajando frente a una pantalla y todas las implicancias que tenía el uso de los tiempos, el uso de todos nuestros sistemas internos de acuerdo a las posturas. Es muy imponente el tema. Estuvimos hablando también con médicos, medicina oriental, ¿ya? Y cómo se nos explicaba la eh, necesidad de, para poder controlarnos, de tener una respiración correcta y todas estas cosas que son muy básicas, ¿eh? Acá está Rosita. ¿Dónde estás? Eh, ya. Bueno, voy a terminar esto y lo vamos a hacer el link con ella.
Aquí, bueno, acá la vamos a presentar. Estamos esperando a ver si estamos en línea. Y está apareciendo. Hola, Rosita, ¿cómo estás? Tantísimo tiempo, Álvaro, ¿cómo estás? Mucho tiempo. Así es, Mucho rato, bastante muchas bien. cuarentenas. Un buen rato. Bueno, te voy a presentar, Rosita, para que estaba presentando un poco el tema. Ok. Vamos a hablar hoy día, de nuevo, reitero, es el temas de salud mental, algunos apoyos, algunas pautas, y para eso tenemos presente acá a Rosita Serrano, que es psicóloga, es coach, es educadora, ¿ah? Así que entre muchas otras cosas, porque a ella le gusta mucho estudiar, ¿ah? Tuvimos una conversación previa hace un rato y me contaba todos sus títulos y postítulos, ¿ah? Que le encanta siempre estar haciendo, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner un marco de referencia entonces. El, decía yo que, bueno, todo este último tiempo, el tema del confinamiento está generando ciertos cambios en las conductas de las personas. O sea, llevamos casi 3 meses encerrados y claramente no es lo mismo eh, convivir con una persona o con una familia o con un grupo de personas al cual tienes que estar viendo 24 horas diarias, cuando te podías ir, y voy a poner al tiro una palabra psicológica que me gustó mucho durante la conversación, no puedes drenar, ¿eh? No puedes soltar, ¿eh? No puedes drenar. ¿Eh? Ok. Entonces, más encima nuestro país es un país que tiene tasas muy altas de acercamiento a enfermedades mentales, llámese la depresión en este caso. O sea, se supone que en mayores de 18 años, sobre el 15% de la población tiene algún tipo de enfermedad de este tipo. Y agreguemos que el mayor índice de licencias médicas que se entregan en Chile justamente tiene que ver con enfermedades de carácter mental, es casi un 25% de las licencias médicas. No es Entonces, menor. y ese es el escenario previo a la pandemia. Entonces, claramente, aquí probablemente vamos a salir todos, como dice el hashtag, ¿no? Pero todos directo a los vendedores, no, si es que no nos preocupamos. Hay que Entonces, ocuparse, hay que hay que ocuparse. ocuparse, hay que ocuparse. Sí. Entonces, quiero plantear un tema para que Rosita empiece a ilustrarnos, ¿no? Que, o sea, hemos estado escuchando a algunos especialistas mucho con respecto al entorno de lo que es el uso del tiempo al interior de nuestros hogares y cómo esto nos tiene que cambiar la forma de vivir y además tenemos que no impregnarnos de mala información en donde donde nos llega permanentemente datos de enfermedades a las cuales hipocondríacamente muchos asumen tener problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de estrés, no son las mismas cosas. ¿Ah? Y esto no lo digo porque lo sepas, sino porque Rosita me lo contó en la reunión de pauta. Ahora tenemos reunión de pauta. A ¿Ah? reunión de pauta, Ah, me sí. encantó. Sí, Bueno, Rosita, te dejo con esa primera inquietud y qué nos puedes ajá. comentar, crees tú que podemos introducirnos al mundo de la sanidad. ¿Mm? Uf, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Encuentro que es un tema tremendamente importante, no solamente dirigido a los trabajadores que hoy día están Mm, con teletrabajo, que es el título como genérico de nuestra reunión de hoy, sino que es un tema que nos está pegando a todos en términos como de cómo sobrellevar este fenómeno del confinamiento, de la pandemia, de lo que implica también este confinamiento, de vivir un proceso de pandemia donde hay personas, miles de chilenos en este caso, han perdido la vida y eso no puede pasar por una mente normal, no puede pasar como si nada, no es un número solamente. Vamos a hablar de algunos números.
pero sin duda que esos números también nos pegan en lo emocional, nos pegan en el sentido como de vida que estamos teniendo. De algunas claro, personas con algunas características, estas situaciones les va a pegar más que a otras, pero a todos nos está afectando. sí. Es un mito pensar que, no, si eres introvertido lo estás pasando increíble en pandemia. No, la verdad es que efectivamente puede ser, y gracias Maxi por tu dedito hacia arriba, puede ser que algunas de las personas estén manifestando síntomas concretos, pero pueden haber otros que su sintomatología sea mucho más interna, que sea más una experiencia que una manifestación sintomática. Mm. Entonces, es muy importante en ese aspecto estar atento a la propia evidencia, a la propia experiencia, cómo estamos vivenciando este fenómeno individualmente, pero también entender que el otro lo puede estar viviendo igual o peor que yo, pero no porque esté manifestando lo mismo que está manifestando, en este caso, mi sistema. Somos sistemas distintos. Y a pesar de que es una verdad que todos conocemos o sabemos a nivel Mm. declarativo, en el día a día siempre pensamos que todos somos iguales y tendemos a generalizarnos y a pensar que como yo estoy viviendo este fenómeno, lo está viviendo todo el mundo. Y Sí, tendemos mira, entonces a normalizar y a generalizar, que son dos o a fallas. negar, claro, perdón, o a negar. Fíjate que me pasó en unas reuniones, que parte de la consultoría que nos toca hacer con equipos con nosotros, que había mucha gente en esa resistencia a asumir que las cosas están cambiando, o sea, una negación de que no me hablen del problema porque yo estoy esperando que esto desaparezca mañana o desaparezca la próxima semana, ¿no? Álvaro, es tan importante lo que acabas de decir porque eso empezó en Chile con el estallido social. Claro, Nosotros vivimos exacto, una previa a la pandemia, claro, una sí, previa donde ya veníamos un poco con esto, ok, Chile cambió, esta nueva normalidad, esto no puede seguir, este modelo que estamos no funciona, y la pandemia no vino más que a reforzar esa idea. claro. Eh, la idea de que la forma en que estábamos viviendo, que creíamos que era la forma de vivir, la forma, ya no funciona en este contexto. Y me pasó, yo hago consultoría en organizaciones, un gerente de recursos humanos en octubre pasado, en el estallido social, decía justamente eso. Aquí tenemos que trabajar con normalidad, como si nada estuviera pasando. O sea, una negación, Claro, ¿no? claro, Y es que no es normal. O sea, es claro. como, o yo hago clases también en la universidad, es como decirle a los alumnos, vamos a hacer las pruebas igual como las hacíamos antes. Claro. Es que no puedes hacerlas igual porque el contexto es distinto, porque estamos en una situación histórica particular. Entonces hay que tener también una sensibilidad con este entorno que estamos viviendo para poder vivirlo y transitarlo entre todos. Si esto es un tránsito, estamos caminando por acá, no es una competencia, Mm. y como lo ponemos a veces tan en esta perspectiva de competencia, dejamos de ver al otro, no nos importa, nos vemos a nosotros mismos. Si nosotros somos ineficaces, el mundo se empieza a desmoronar porque reduje mi campo visual, reduje mi experiencia vivencial a solo yo importo, y cuando solo yo importo y dejo de ver al resto, y mi vivencia no está siendo adecuada o no está siendo efectiva más que adecuada, efectiva para mí, es cuando empieza a haber sintomatología un poco más compleja. Entonces, una de las cosas que sí Sí, tenemos que hacer es ampliar la perspectiva, tener mayor altura de mira, mirar más desde afuera y no tan centrado egolatramente o egocéntricamente en este pequeño mundo. Mirar mi sí, pequeño mundo en relación al resto. sí, mira, me hace recordar un poco los que tenemos una cantidad de años largos. Eh, No digas eso que ya me siento convocada con eso ya. porque ya está bien. Ah, ya entré en No, pero otro sí. la historia de cómo era nuestro país, o por lo menos gran parte de nuestro país, hace muchos años. O sea, había una sensación de solidaridad, ¿ah? Acá, que muchas veces aparece,
no sé, pues, Chile ayuda a Chile, terremoto en tal parte, y de todos los chilenos, y sale una suerte de relato copiado, ¿no? Un copy-paste de ese relato. Pero la verdad, lo que está sucediendo en muchos lugares, y yo creo que este es un llamado a atención de la naturaleza, ¿no? De Mm, que estamos viviendo muy ensimismados, o sea, sí, esta búsqueda del éxito por sobre todas las cosas te hace aislarte sí, absolutamente. Entonces, vives tú, no sé, uno vive, me tocó vivir en distintos condominios, calles, cuadras, donde no tenía idea quién vivía al lado y no me mm, importaba tampoco. O sea, de repente podían asaltar a alguien y tú mirás para el lado, te das cuenta. Entonces, hay hoy día bueno, esto excede al tema de la salud, pero yo creo que como concepto es importante, que es como que la naturaleza nos llamó de vuelta y nos dijo, señores, ustedes están todos conectados, ¿ah? Ustedes nunca total, estuvieron, bueno, claro, nunca estuvieron desconectados, ustedes mira, están todos conectados. es así y es tan latente. Hace pocos minutos, de hecho por eso me tardé un poco, lo lamento, les pido a todos quienes están a la hora disculpas, saben que odio llegar tarde. Así que estaba con un paciente y justamente estábamos hablando de la importancia que tiene conectar con otros para nuestra salud mental. Las personas que tienen buenos vínculos, que generan vínculos cercanos y comprometidos con otros, al tener esta red de apoyo afectiva, generan mayor contención con tiempos difíciles como estos. Personas que tienen menos eh, redes de apoyo afectivas con otros, que no necesariamente sea su núcleo familiar, sino que sean otros significativos, eh, pasan los procesos de sentimiento de desolación o de vacío con mayor intensidad, porque no logran regular con otro. Claro, Cuando converso con otro, cuando comparto con otro mi vivencia, puedo regular esa vivencia. Pero si esa vivencia la tengo solo, no tengo un parangón para compararme, ni alguien que me acompañe en ese proceso, la sintomatología se vuelve mucho más grande, no solo porque se expanda, sino porque es lo único que veo. claro, Algunos autores a eso le denominan miopía proximal. El evento está tan cercano a ti que no logras distanciarte de él. No es que el síntoma sea tan grande, es que lo tienes encima. Entonces no, lo ves gigante. Más en este espacio donde, comillas, no puedes huir. En un momento de no confinamiento, las personas tienen distintas formas de drenar, como decíamos drenaje. nosotros hace un rato, las emociones de frustración cotidiana, como de que algo no te funcione, de querer mejorar alguna experiencia. Me están llamando, no sé por qué, perdón. Puedo decir, ya, voy a salir a correr, voy a ir a andar no sé, a andar en bici, voy a juntarme con una amiga a tomarme un café. Hay tantos cafés pendientes, amigas que están por ahí. Sí, sí, Eh, sí. y hoy día Y es, otras cosas voy más a ir fuertes. a lavar la losa, ¿Mm? voy a ir a, ni siquiera regar el jardín, ¿viste? Entonces no me puedo escapar, no puedo drenar de otra manera. Estoy ineludiblemente, inevitablemente, eh, como llevada a confrontar estas situaciones. Claro. Hay relaciones que se han tenido que intensificar producto del confinamiento. Por ejemplo, eh, personas que hoy en día, hace años que no pasaban más de 2, 4 horas con sus parejas, hoy día pasan 24/7. Como, ¿por qué? Éramos tan felices con 2 horas diarias. O con sus hijos. Es como, Sí, pues. Dios, no sabía que este ser humano era así como es. Y yo no convivía con él. Volver a establecer hábitos en la casa, orden, rutinas, compartir. La perdimos un segundo. Ahí. No sé qué ocurre. Pero no es alguien que tenga guardado en el teléfono, así que espero. Entonces, tener este cambio de la cotidianeidad es tremendamente removedor. Nos cambió todo. Al adolescente le cambió la forma de tener clases, le cambió tener al papá al lado,
un papá que juraba que su hijo funcionaba de tal forma y funciona hasta otra. Eh, una mamá que tiene que, no sé, que está preparando comida, que tiene que acompañar al niño a la Sí, lección y tiene que funcionar con su jefe llamándola por videollamada para asegurarse de que ella está frente al computador. Entonces, sí. hay un montón de prácticas que lo que te hacen es sentirte agobiado si es que no pones límites. Si hay algo fundamental hoy en día en estos momentos es poner límites, pero no solamente al otro, ponerse límites a uno mismo. Y esos límites van orientados, tú dices, a un uso más equilibrado del tiempo dentro de nuestro hogar, o sea, como decir, mira, no sé, voy a un rincón y en ese rincón estoy trabajando, no me vengan a molestar, y ya terminé de No me trabajar vengas a y, molestar. y camino tres Ya, pasos, pues llego al comedor, pero bueno, estoy en el mira, comedor, puedo hablar de otras cosas, ¿no? dame un segundo. Mira, acaba de pasar algo que pasa cotidianamente en todas las partes donde trabajamos. Me están llamando de abajo porque hay alguien que quiere entregar un producto y no lo puede recibir. Y mi marido está con Y audífonos, así que le tengo que pedir que baje. Esto es la cotidianeidad en anda, vivo. por Denme favor, un no te preocupes. segundo. Rellenamos la conversación mientras Rosita va a buscar el delivery que le acaban de llegar en forma espontánea. Y bueno, para los que están Maravilloso. llegando, voy a hacer nuevamente, llegó. ¿Qué te llegó? Ya llegaste, está bien. Estamos con Rosita Serrano, psicóloga, coach, terapeuta, maga y exorcista en algunos casos, ¿no? Dejémoslo en bruja, me gusta más bruja. Eso te lo puede decir tu marido que fue a buscar el paquete recién, ¿no? Lindo. Oye, Así bueno, es. hablábamos de cómo distribuir el tiempo, ¿ah? Ahí están apareciendo tus fans, lo que me doy Ah, cuenta. la Vivi, qué bella, la Katy, Emi, hay tanta gente linda, gracias. Simon. Bueno, Sí, no sé, hablamos sí, de del compartir orden. cómo hacer ese orden, cómo sugieres tú, por lo Genial. menos, porque no es el orden de uno, o sea, uno puede hacer el orden porque uno es el que trabaja, pero el que tiene niños, por ejemplo, ¿cómo le dice al niño? ¿Sabes qué? Me ha tocado estar en varios calls con Sí, dueños de empresas y de repente viene el cabro chico en su tambor metiendo bulla, entonces los papás no, los papás no saben si mandarlo a la punta del cerro porque es importante lo que están haciendo, o gentilmente correrlo, el cabro chico vuelve con el tambor de vuelta y así está dándose mira, vuelta. Entonces, gracias. ¿ah? ¿Te das cuenta que hasta en ese sentido hemos tratado de traer el mundo anterior a este mundo? Como que tratamos de meterlo, como sea, metamos el Ah, mundo anterior a este nuevo escenario. Entonces el niño no puede entrar a la oficina. Es que el niño va a entrar a la oficina, sí, no sé, entra igual. pero por supuesto. Y lo que toca hacer es entender que va a estar, es entender que está, no sé, que Álvaro mañana va a estar en una reunión de directorio mientras está cortando cebolla para hacer tallarines con salsa. Porque toca, ¿viste? Entonces, hay cosas que tenemos que incorporar en este nuevo fenómeno de cómo nos relacionamos en estos espacios que están absolutamente como traslapados. Hoy día estamos Sí, siendo papá, estamos siendo empleado, colaborador, estamos siendo estudiante, estamos siendo compañero al mismo tiempo. claro, claro, sí, No es que antes decíamos, bueno, lo que pasa en el trabajo queda en el trabajo, que era bien disociativo por lo demás. Yo jamás he sido partidaria de eso, porque somos uno, somos un ser. Lo que queda en el sí, trabajo lo traigo a la casa, pero antes por último lo traía. Y en el camino, en el trayecto a la casa, podía procesarlo, podía masticarlo. Por último, lo sacaba con alguien de alguna manera, me comía un helado, qué sé yo. Hoy día claro, el trayecto es un segundo, es cuando pinchaste fuera finalización de la sesión. Entonces, en ese segundo no alcanzaste a procesar nada. Y en el segundo que estás conteniendo a tu hijo porque está frustrado, porque le fue mal en una prueba y te tienes que meter en una reunión, tampoco alcanzas a hacer el link de, ok,
ahora estoy en el trabajo. Entonces tenemos Sí, que entender que no estamos en el escenario de antes, que no es que hayamos cambiado la micro por el teléfono o por el computador. Este escenario es absolutamente distinto y no sabemos cómo enfrentarlo. Entonces, lo primero es que como familia, como grupo familiar, lo conversemos. Y claro. eso no lo hacemos. Por lo general nos sentamos a conversar de cuántos contagiados hay, cuántas personas murieron hoy día, eh, cómo va Trump con las cosas que hace para no juzgarlo. Es como, pero no nos sentamos a decir cómo lo estamos pasando con esto, qué nos está Sí, funcionando, qué no nos funciona y qué podemos hacer mejor. sí, mira, yo pensaba, bueno, todas estas son vivencias de todos, ¿no? Yo incorporo en el pack. Y en algún minuto se volvió incluso, yo creo que hasta morboso el tema, porque en realidad lo que estábamos haciendo era lo habitual, para lo cual uno prendía las noticias media mañana con los cambios y todo, era ver el conteo de los fallecidos. Entonces, Absolutamente. claro, de pronto tú te ponías a pensar y decir, oye, pero perdón, yo la semana, hace un mes, prendía la televisión para ver qué espectáculo iban a ver, qué alternativas para salir el fin de semana, dónde lo iba a pasar con mis hijos, con mi mujer. O sea, esa era la Ese perspectiva era o el ver alguna información. Y de pronto estoy todos los días contando fallecidos. Entonces, hay algo te tiene que provocar esto por y que supuesto. un poco lo que comentábamos en la previa, ¿no? De que eh, uno se empieza a sentir y empieza a hacerse la pregunta, porque parece que están todos muy normales cuando hablamos, ¿eh? Nos vemos muy normales. A mí me hizo esto clic en una reunión de equipo hace un mes, un poco menos, y en esa reunión estaba el tipo de operaciones, ¿no? El tipo de operaciones suele ser bastante poco emotivo en toda La la inteligencia organización. emocional un poco tiende a cero. Sí, sí, un poquito plana, ¿no? Entonces, Sí. él muestra su gráfico y dedo para arriba, dedo para abajo, pero en la conversación estábamos dialogando y de pronto yo presioné un poco más de la cuenta en el rol que me tocaba Ajá. exigir, y exigí un poco más de la cuenta, pero un poco más de la cuenta, no fue mucho más allá de lo habitual. El tipo Ujú. se quebró en la reunión, o sea, se largó a llorar en la reunión. Entonces, así como que todos nos echamos hacia atrás y pronto dijimos, ¡buah! ¿Qué está pasando en la cabeza de esta persona? O sea, ¿qué está pasando en la vida de esta persona? Que ni siquiera le hicimos la pregunta en la reunión. O sea, yo voy una vez a la semana ya, pero todos sus compañeros de trabajo estaban todos sorprendidos. Y dije, bueno, pero ¿ustedes qué saben? ¿Qué le pasa? Nadie sabía nada. Entonces, ese es el estilo duro, yo creo que al cual nos lleva la reflexión que estamos viviendo ahora. ¿Ah? De esto que dices tú, que somos una unidad más completa, que tenemos que integrar, Sí, cambiar los paradigmas, ¿no? De esto. absolutamente. Y nos tocó hacerlo muy rápido. Hay quienes, por eso, quienes lo están sobrellevando mejor. Las personas que, hay ciertas características personales que se ajustan mejor, por ejemplo, al teletrabajo y se ajustan mejor a la autoadministración. ¿Eh? No todos calzamos bien en ese paradigma. Mm, sí, Primero, personas que sean altamente flexibles. ¿Ya? Una persona que es altamente flexible en este escenario se ve desafiada, encuentra como, oh, nunca he vivido esto, ¿cómo será? Como ya, broma. Pero sí, hay personas que desde ese lugar como, lo sienten desafiante y estimulante incluso. Personas con alta autorregulación emocional, es decir, personas que identifican sus emociones, que además llevarlas del top down o del down top a la zona basal les es fácil, personas que desde un alta como nivel de activación fisiológica pueden regularse, o personas que con situaciones deprimentes o de desánimo logran recuperarse también, porque identifican qué le pasa, por qué le pasa y pueden administrar sus emociones. Esas personas en este estado le están transitando mucho mejor. sí.
¿Quiénes lo están llevando más mal? Las personas con alta rigidez, porque no les calza operar de esta forma. Mm. Como hay personas que, no sé, alumnos que en la universidad es como, no, yo este año tengo que congelar, este año no vale. Espérate, ¿cómo que no vale? Yo no puedo hacer como que me quiero bajar del carro, adiós, y apago la tele. O sea, la vida Claro. no funciona así. Despiértenme cuando pase todo. ¿Ah? Claro, yo no, no, permiso, me hago bolita y me Sí, avisan. O sea, sí, no. me avisan cuando pasó todo. Exactamente. Personas que son muy adversas a los riesgos y a las situaciones nuevas, que prefieran el hábito y la rutina. Esas personas lo están pasando súper mal. ¿Cuándo le empiezan a pasar bien? Cuando logran rutinizar estos espacios. Por eso, Claro, una buena estrategia es empezar a generar orden, tanto en los espacios como en los tiempos. Pero ese sujeto no lo puede hacer solo, tiene que hacerlo con el entorno con el cual cohabita. O sea, no saco nada con ordenar mi agenda si no hablo con mis hijos, si no hablo con mi pareja. Necesito hablar con otros para coordinarlo. Si no hablo con mi jefe, ¿sabe qué jefe? Yo tengo un hijo de 11 años, tiene dificultades de aprendizaje, cosa que mi jefe no tiene por qué saber. Y él necesita claro. un adulto al lado para hacer ciertas tareas y yo soy el único adulto que queda en casa. Claro, Pero claro, si yo no quito este contexto, lo que le va a pasar a ese colaborador es que en alguna reunión va a vivir exactamente lo mismo que tú nos acabas de narrar. Y le van a preguntar por una tarea que no logró hacer y va y a quebrarse. se quebró. Sí, No porque no sí, tenga la capacidad de adaptarse. No tiene que ver con un tema de capacidad, tiene que ver con un tema de estrategia. Entonces, no es que aquí hayan personas que lo van a poder hacer bien y otras mal. No, van a haber algunos que les va a ser más fácil y otros que se les está haciendo más difícil. La única forma de que las personas que lo están pasando más mal puedan adaptarse mejor es usar ciertas estrategias. Pero de que se puede sobrellevar, se puede. Ahora, sí. es más fácil cuando tengo personas cercanas cerca, con quienes tengo relaciones afectivas significativas cerca. Y ese cerca hoy día no necesariamente es algo físico. O sea, las videollamadas no se usan solamente para el trabajo o para los estudios. Sí, También claramente. se usan para mantener estos lazos significativos. Está el happy hour online, está el cumpleaños online, está Nosotros hicimos un asado por Zoom. maravilloso el asado por Zoom. Estuvo muy entretenido. Muy entretenido. Eso está genial, ¿viste? El otro día hice una pijamada, hicimos una pijamada con... Era como una pijamada bebestible, así le pusimos. Y puedes inventar cosas que sean amenas, cercanas, que te vinculen con los otros. Pero esto de que después de esta pandemia vas a tener, en esta pandemia tuviste que haber leído 5 libros, ver 5 series, o sea, seguimos con la Claro. tontera de la competencia, ¿viste? Ah, aprendiste tanto idioma. ¿Ah? Claro. Y eso es echarle más peso a un saco que ya está bien colapsado. Sí, No sé sí. cómo. Tienes, sí, el sentido de la competencia. Bueno, es lo que yo llamaba el tema, la búsqueda del éxito a cualquier costo, ¿no? Y que eso es un poco. Y uno, bueno, hemos tenido que vivir esto de golpe porque las organizaciones como tal, y yo por eso te invité, porque encuentro como un referente en ese sentido de que los líderes hoy día se habla mucho de esta dualidad entre la salud y la economía, ¿no? Que estamos con esta ecuación de con qué jugamos. Y de nuevo, siguiendo el concepto que mencionas tú, yo creo que no es una dualidad, estas cosas están juntas. ¿Sí? Gracias. Y por lo tanto, los, entre comillas, líderes de la economía tienen que integrarse a esta visión y desde ahí se genera un entorno nuevo, por lo menos así lo entiendo yo. ¿Ya? Y un poco la mirada que tratamos de transmitir. Y, Mira, pero, qué potente lo que estás diciendo, porque desde un punto de vista sociológico, desde los finales de los 90 y principios de los 2000, una de las ideas más potentes que se generó fue la idea de la fluidez social.
como que todo está fluido, todo puede ir cambiando permanentemente. Las relaciones son más fluidas, las relaciones laborales, las relaciones personales, las relaciones amorosas, pero lo que nos vino a decir hoy día, este momento histórico, no es solamente que es todo fluido, es que, oye, estamos en ambigüedad. Sí, Las esa es la certezas clave. son un juego mental. Las certezas son un juego mental. Que, ay, mi familia vive acá, mi trabajo es este, mi pareja es esta y mi plan de vida es este. Pero eso en 2 segundos se puede desmoronar. Entonces, si ponemos nuestra identidad y nuestra tranquilidad en esos patrones externos, lo más probable es que lo pasemos muy mal. Sí, exactamente. Exactamente. O sea, O el sea, viene, desafío está viene, en volver adentro. sí, bueno, viene un rescate, no sé si ocupar estas palabras, pero viene un rescate de la esencia de lo que somos como personas, ¿no? Una mirada más espiritual, más metafísica para otros, ¿ah? Quizás más esotérica para algunos también, pero al fin de cuentas es la mirada interna, ¿ah? Es la mirada interna. Así es. Es dejar de tener el discurso de afuera de salud o economía. Dijo las dos cosas. O sea, esto ya no se trata de empezar a clasificar o etiquetar. Esto se trata de integrar. Por eso creo que nos hizo también en ese sentido el movimiento del estallido social de octubre. Cuando dijimos esto ya no es ni derecha ni izquierda, es que esta cuestión no funciona. Y Sí, eso fue ahora sorprendente, claro. fue sorprendente, ¿viste? Y fue develador para lo que pasara después, meses más tarde. Hoy día es lo mismo, no es salud y finanzas, no es el bienestar de la familia versus el bienestar laboral o la continuidad laboral, es que somos un todo integrado. Entonces ahora el paradigma tiene que ser otro, no queda de otra. Sí, hay harto hilo que cortar todavía, sí, porque yo creo que recién estamos empezando a entender un poco esta visión. Hay que aterrizarla, darle forma, y una forma dinámica, porque como cambia todo, así. Mira, dimos hace un poco una charla de reinvención, ¿no? Con respecto al tema de los modelos de negocio y todo, pero el concepto de dónde nace esto es que además por un tema del avance de la tecnología, la Ujú, transformación digital, está establecido que en estos 50 años, entre el 2000 y el 2050, la humanidad va a cambiar más que en los previos 2000 años. ujú. Entonces, agrégale a eso el efecto de lo que está pasando. Estamos en una juguera donde o me disfrazo de corcho para poder flotar, o me Claro, disfrazo de, o me disfrazo de piedra y me voy al fondo, porque no hay como dos ah, alternativas, pero no qué hay. bonito lo que dijiste, bajo tu misma metáfora, y esto que no lo teníamos planteado, ni de corcho ni de piedra, no te disfraces. Sí, esa es la cosa. O sea, ya no tiene que ser a partir de cómo me ajusto al entorno. Es como, oye, es que yo soy esto, ¿viste? Hago clases en primer año de la universidad, en cuarto año también, pero en primer año me pasa con los chicos que están súper abiertos a contar sus experiencias, no tienen problema a decir, hola, mi nombre es y soy trans, hola, wow, genial, ¿viste? O sea, eh, Claro, yo tengo problemas en mi familia pasa esto, porque ya dejó de ser un poco como este paradigma de la imagen por sobre el ser. Yo veo una generación que está, de hecho, la generación Z, que está bien estudiada, que son los chicos que están desde segundo medio y que están empezando a salir de la universidad, es una generación mucho más linkeada a lo esencial. No, el tema de las posesiones económicas no es un gran tema. El tema de la conciencia ambiental y la conciencia del sí, otro es tremendamente es importante. muy Es como fuerte, no sí. conciben, me encantan las discusiones cuando hablamos de vegano o vegetariano o carnivoriano, me encanta el concepto, me mataron. Yo aprendo mucho con mis niños. Porque de verdad lo que hay en la esencia es no hacerle daño a otros, no hacerle daño a un animal o no hacerle daño al planeta. Entonces hay una conciencia mucho más como sutil y generalizada, diríamos ontogenética incluso, eh, de que lo que yo hago tiene repercusiones en otro. Y yo no Sí, tengo por qué ser más o menos valioso que el otro.
Y ese nuevo pensamiento que se ha venido, que no es fruto de ellos, ¿viste? Hay todo un fruto social, como toda generación, hay todo un devenir social que se traduce en esto, eh, va a ser mucho más fácil esa transición. Pero claramente tenemos que cambiar nuestra cosmovisión, que es una cosa, pero... Y ahí sí, lo que Sí, nos va a pasar es que el remesón, el terremoto no es de 7,5 como en México y ya claro. pasó, no, el remesón es de 10 y de 10 10 10 10 10 hasta que se logre realmente rearmar. Sí, bueno, mientras pasan los terremotos, Rosita, el tema es, Lindo. eh, estamos como el señor Lagos de los terremotos. Creo que es importante, por lo menos para la contingencia hoy Sí, día, ¿no? Que las personas en general suelen con mucha facilidad asumir, eh, porque, no sé, pues, en Chile hay mucha gente que le gusta hacerse la víctima, ¿no? La víctima, como dice en la, buenísimo. ¿ah? Besitos, Entonces, Connie. Ay, ¿viste? Alumno de la UDP. ¿Cómo no voy a sí, llorar? sí están, sí, tenemos esto es un curso de pregrado, en realidad, no es un listo. No creas, tenemos Oye, la mezcla. sí. Oye, bueno, lo que te decía, es importante que por lo menos para las personas que escuchan y que están viendo esto y que lo van a ver después, porque esto va a estar en un canal de YouTube, por si acaso. Lo vamos a dejar ahí como link para los que no pudieron verlo. Que, ¿cómo podemos ir diferenciando estos estados de ansiedad o estos estados, estas alteraciones mentales para ver en qué minuto, o sea, en qué minuto yo puedo ser que me levanté con la pata izquierda nomás y ando cruzado hoy día y no estoy pensando porque prendo la tele y veo que, oye, es como lo que ha pasado con los resfriados, ¿no? Que de repente uno se resfría y ya está buscando el respirador mecánico. Entonces, ¿qué pasa análogamente con respecto al tema cuando estoy tenso, cuando estoy estresado, estoy ansioso, tengo una depre? O sea, ¿qué tips nos podrías tirar como para ir sintonizando esta cosa? Genial. Bueno, ¿Mm? primero entonces, antes de llegar a eso, recordemos los tips de orden que Sí, nos van a evitar llevar ahí. ¿Ok? Vamos a subrayar entonces que el orden tiene que ver, uno, con horarios, y el horario tiene que incorporar tus actividades laborales, pero también tus actividades de entretenimiento, actividades físicas, espacio de convivencia con la familia. Y uno dice, ya, pero si estoy con ellos todo el día, pero no convives con ellos. Los ves, bueno, pero no sí, claro, compartes. Se sientan a comer juntos, pero no hablan. Entonces, la convivencia es otra cosa. Y de otra manera, el orden también tiene que ir apelando un poco a los espacios. Los espacios tienen que estar adecuados para la actividad que tú necesitas. Pero hay personas que no tienen ese privilegio. Yo mm, veo que tú tienes detrás tuyo una biblioteca, probablemente estés en una oficina, yo también estoy en mi oficina, mi marido tiene la de él, imagínate lo privilegiados que yo doy gracias todos los días por esos privilegios que contamos. Pero hay sí, personas que tienen que compartir la mesa del comedor con el papá, el hermano chico y ellos, o con la abuela, y toca trabajar ahí. sí, Entonces, muy duro. si vamos a Mm, tener que compartir espacios, tiene que ser un espacio con normas, tenemos que tener reglas. De esa forma vamos a disminuir los roces de la convivencia y vamos a poder interactuar de mejor manera. bien. No todos podemos tener el privilegio de tener un espacio privado, pero sí todos tenemos la necesidad y la obligación de generar reglas de funcionamiento. Tratar de Eso, rutinizar, como dijiste tú, ¿no? Un poco ese es un tips muy claro, importante, sí, rutinizar el aseo, las funciones de limpieza. Vuelven los sábados en mi tiempo era la Aurora, debo decirlo. Hoy día busco en Spotify alguna buena lista de canciones ochenteras para así pasear el chancho en ese tiempo, pero ahora paseo, no sé, dejo paseando la aspiradora, en verdad. Pero sí, bueno, pero rutinizar ayuda mucho, ok. mucho.
y espacios de convivencia familiar. Conversemos, volvamos a conversar. Y si no tengo a nadie, si vivo solo, pero puedo hacer una videollamada los domingos y conversar. Junto a mi familia, por ejemplo, tenemos la rutina que los domingos son domingos de adivinanza. Y los niños están a cargo de mandar adivinanzas por audio y todos estamos a cargo de responder a las adivinanzas. Ah, mira, qué Generar rutinas, uno puede generar rutinas positivas. Vi que, no sé, hay un par de personas que conozco que sé que lo que hacen es ver un capítulo de serie con toda la familia una vez a la semana. Entonces, no es ver la serie, es compartir juntos. Entonces, podemos incorporar esas ideas. El día del almuerzo familiar, que antes era como, ya, y después del almuerzo vamos a jugar a algo, vamos a inventar un juego, vamos a ver a jugar carioca, dominó, un juego de mesa, inventemos juegos. Entonces, hay cosas muy sencillas que se pueden implementar que mejoran la calidad de vida de las personas y la sensación de bienestar. Muchas veces creemos que necesitamos lo que antes nos funcionaba. Por ejemplo, a ti, yo sé que te funcionaba correr. Y hay una parte de ti que debe decir, necesito correr. Bueno, hoy día escalar. Escalar, entonces, ok, hoy día tocará ser como enfermo hit en el patio, porque tienes el privilegio de tener patio. Sí, hoy día me pasó. Hoy día te fugaste. Hoy día me fugué. Sí. Entonces, ¿viste? Podemos buscar alternativas. Pongámonos creativos en esas alternativas. Disfrutemos de esa capacidad que tenían muchas abuelas y abuelos de nosotros, que con una papa y una alcachofa hacían cazuela. Bueno, En tiempos donde tus recursos son menores, la creatividad se vuelve un compañero, pero adorable, bendecido. Traer la creatividad más que el discurso de desesperanza, de evaluativo, de no voy a alcanzar y la sensación de ineficacia. Cuando no estamos entonces en este lugar de rutina, de horario, de hábitos saludables, de tener ejercicios todos los días, etcétera, me voy a este otro espacio. Hay sintomatología, que quiero que conversemos un poco, que habíamos hablado, que es importante saber sus diferencias, porque las personas con el sentido común y con la mejor de las intenciones, solemos meter en el mismo saco sintomatología de estrés, de angustia, ansiedad, depresión, y creemos que todo es lo mismo. Si bien esas 4 como sintomatologías y o trastornos, porque no son lo mismo, apelan a los trastornos de ánimo y tienen que ver con una desregulación afectiva, distan mucho de ser sinónimos. Vamos a partir quizás con el más común y el menos patológico de todos, que es el estrés. Sí. Yo diría que es el menos patológico porque a todos cierto grado de estrés nos hace muy bien. De hecho, nos pone más eficientes. Okay. Hay personas, por ejemplo, te vas a sentir súper identificado, Álvaro. ¿Te ha pasado, Álvaro, que tienes que hacer una propuesta y la pateas? Y la dejas para el último minuto y sale perfecto. Y la sale perfecto. Pero sí, es verdad. O con un par de falta de ortografía porque no alcanzaste a revisarla al final. Pero al final además dices una frase que yo sé que dices muchas veces, Álvaro. Dices, si lo hubiera hecho con más tiempo me habría quedado mejor. Ay, no sé. Hashtag muchos somos Álvaro, ¿ok? Sí. Yo sé que muchos de los que están escuchando eso se sienten reflejados. También les pasa lo mismo, sí. Eso es porque el estrés te obliga de cierta manera a agarrar los recursos que tengas y ponerlos al ejercicio de una labor. Al estrés se le denomina la sal de la vida. Si no hay sal, las cosas en general no saben muy rico. Pero si tiene mucha sal, la cosa ya te cae mal, ¿viste? Claro. Pero tiene que tener la sal justa. Así es el estrés. Tiene que tener la cantidad de estrés justa. Si no caemos en disestrés
o procrastinación, como dijo por ahí un Sí. compañero, y tal cual, como que no importa, sí, como no estás estresado, entonces no rindes y eres poco efectivo, pero si estás muy estresado, tampoco rindes, porque cometes errores que habitualmente no cometerías, o porque te bloqueas. Entonces, efectivamente, la perfección es enemigo de lo bueno, como dicen por ahí en nuestro chat. Lo Es perfecto es verdad. enemigo de lo bueno. Lo Es un perfecto dicho, es, lo perfecto es absolutamente enemigo de lo bueno porque vas a empezar a ver todo lo que no funciona y no vas a avanzar. claro, claro. Eh, Sin embargo, el estrés entonces, más que decir que es un enemigo en sí, es que nosotros individualmente, y esto lo subrayo a todos los que nos estén escuchando, individualmente uno tiene que conocer su nivel de estrés, porque no todos tenemos los mismos niveles. Hay personas que colapsan y se bloquean con pocos niveles de estrés. Y hay personas que su estrés da a tal nivel que llegan a tener mareos de estrés. Y en ocasiones incluso bajas de presión. Dice, pero ¿cómo llegaste a tanto? Porque literalmente su elástico se estira mucho. Y hay otros Pero, elásticos perdona, más cortos. sí, pero ese nivel de estrés es, para esa persona, puede llegar a ser normal o en algún minuto eso le pasa la cuenta, porque lo que no, uno Hashtag, normalmente reacciona. ¿A todos a nos pasa lo todos mismo? nos pasa la cuenta. Pero en nuestro Ya, propio nivel, en nuestra propia dosis. perfecto. Tu dosis de estrés a lo cual tú aguantas no tiene nada que ver con el mío. Has Ok. estado sobre muchas condiciones que te han requerido mayor esfuerzo, has podido como elongar más ese músculo. Pueden haber Mm, personas que con poco estrés colapsan rápido. Entonces, no están depende de tu entrenados. dosis. Por eso es muy importante conocerse, conocer el propio nivel de estrés, saber dónde funciona y dónde no. Si yo funciono bien bajo altos niveles de estrés, estrésate a ti mismo. Por ejemplo, hay una actividad que no necesito tener hoy día terminada. Podría terminarla otro día, pero yo me voy a obligar a sacarla y la voy a sacar. Y son las 11:30 y digo, esta cuestión no me la va a ganar. Y yo me estreso a mí mismo, no porque la tarea se requiera de ser terminada, sino porque yo me autorregulo. Perfecto, Entonces perfecto. así Rosita, ocupamos el estrés a nuestro favor. solo por un tema de que tú puedas ir redondeando. Nos quedan 5 minutos antes que nos corte el tema, pero para que tú puedas ir redondeando el tema. Sí, Porque está súper interesante, además, podríamos hablar, yo creo, o sí, se sea, están totalmente sumando más identificado con personas. todo. Claro, vamos a tener Sí, que hacer así es. vamos a hacer una versión 2 de esto, yo creo, con el resto de las cosas. Yo Oye, feliz. bueno, entonces, sí, Entonces, el estrés en sí no es un trastorno. El estrés es una condición afectiva que te permite ponerte alerta. Pero si ese perfecto. nivel de alerta está permanentemente durante mucho tiempo, lo que haces es colapsar a tu sistema. Primero a tu sistema atencional, ¿ya? Como el cingulado inferior empieza como a colapsar y eso hace que tú no puedas retener información, que no puedas almacenar nueva información. En situaciones de alto estrés, tu memoria se va a ver. Ya se estresó Álvaro con el tiempo que Sí, da Ronald. ese es un amigo y cliente que siempre hace sus comentarios. Gracias, Y te Ronald. conoce, te conoce. Gracias, Ronald. Él sufre Pero, conmigo. y aquí se Él se, desquita. ¿Ves? sí, Se sumó para drenar. Muy bien, Ronald. exactamente. Sigue así. Todos necesitamos drenar de alguna manera. ¿Viste? Ahora bien, la angustia y la ansiedad son dos casi sinónimos. Su diferencia es ambos son un miedo como inespecífico, un miedo inespecífico constante ante un fenómeno. La diferencia es que la ansiedad se vive mucho más en el cuerpo. Y por lo mismo, la comida, por ejemplo, puede bajar el nivel de ansiedad. O comerse las uñas baja el nivel de ansiedad. En cambio, la angustia tiene un componente mucho más psíquico. Es como la idea rumiante permanente. ¿Ok? Para que haya un trastorno ansioso, la sintomatología tiene que, muy bien lo dijiste tú, no se trata de levantarse un día con el pie izquierdo,
Se trata de, por ejemplo, estar durante más de 2 semanas con la sintomatología todos los días. Ok. La Ya, hay sintomatología un se vuelve patrón. inhabilitante para alguna actividad y por lo tanto hay deterioro en las relaciones interpersonales, en las relaciones laborales, en las relaciones familiares. El sujeto se siente con mayor minusvalía y mayor sensación de... ¿Qué pasó? Se nos quedó en suspenso la Wi-Fi de Rosita. No, eras María, tú. No. última hora funcionó bien. Perfecto, ¿viste, María Pastora? El tema del estrés te funciona bien. Entonces, no se trata solo de tener, me como las uñas, tengo trastorno ansioso. No, no es así. La agudeza de la sintomatología y la cantidad de tiempo que esa sintomatología está en el paciente, y además el deterioro de las relaciones, van a hablar acerca de un trastorno, en este caso el trastorno de ansiedad. Al igual que la depresión. La depresión se caracteriza por un síntoma fundamental, que es la anedonia. La anedonia es la incapacidad de sentir placer por las cosas que antes sí sentías placer. Ok. Ya, eso Entonces, es el sujeto, categórico. Sí. Igual tengo que manejar. Uno de los dos es una de las dos redes. Anedonia. la anedonia entonces, que es la incapacidad de sentir placer por las cosas que antes sí sentía placer, es que hace que el sujeto ya no se quiera movilizar. Entonces, por ejemplo, si a ti te gusta mucho el vino, pasa algo durante esta pandemia y dices, no, sabes que ya no quiero tomar más vino. Y uno diría, oh my gosh, no puede Sí, ser, puede eso es pasar. grave. Es O grave. una persona, por ejemplo, que disfruta mucho con su trabajo, un día dice, sabes que no quiero trabajar más, alerta. Pero no es Sí. solo un día. Para que haya un trastorno depresivo, eso es sintomatología, que no es uno, son al menos 5 criterios, pero en este caso la anedonia, debería durar al menos 2 semanas todos los días. El sujeto pierde el Ya. apetito, no se quiere levantar, tiene ideaciones que puede ser desde la sensación de si yo no estuviera todo estaría mejor, o tiene derechamente pensamientos suicidas. Eh, tiene ideas medias exageradas de autodevaluación y de culpabilidad absolutamente inapropiada. O sea, mi familia estaría mucho mejor si yo no existiera. Yo no sé por qué estoy en el trabajo, si en verdad lo hago todo pésimo, soy cero aporte. Entonces, no es solo que le bajó Wow. el ánimo, el Mm. desánimo y la anedonia son los dos síntomas básicos de la depresión, pero el cuadro es mucho más complejo que eso. ¿Y es posible autoevaluarse eso o alguien? Porque en general yo, Me por lo he encantó que visto, hayas preguntado esto. ¿mm? Hablamos hace un rato de la miopía proximal. Claro, Con esa miopía proximal, ¿tú crees que la persona se va a poder no, evaluar? ni una Para posibilidad nada. entonces, ni una Entonces, posibilidad. lo O que hay que sea, hacer es pedir ayuda. Si uno ve que tiene cierta sintomatología, recurro a ayuda. Hoy en día, la telemedicina y en particular la telepsicología, yo creo que llegó para instalarse. Eh, sí, en España existen protocolos de telepsicología, particularmente. En Chile no. En Chile hay mucha gente que está como saliendo del closet de la consulta a la consulta psicológica online, pero hay muchas cosas que hay que tener en consideración en este aspecto. Desde la formación de la persona con la que estás conversando, la plataforma que se utiliza para asegurar tus datos de información y la confiabilidad de esa claro, plataforma. absolutamente. O sea, no es O llegar sea, y por WhatsApp hablemos y ahí armamos una conferencia. No, es mucho más que eso. sí, La sí, importancia de estar en un espacio resguardado y que no te interrumpan, a ti como, en este caso como terapeuta, porque el terapeuta tiene que estar con toda su atención en el paciente. Entonces, hay muchas sí, variables eso. que hay que conjugar